Sabemos que el sistema nervioso es un conjunto de órganos encargados de controlar y regular la relación del organismo con su medio interno y externo, mediante la percepción de estímulos y la conducción y generación de unos impulsos nerviosos. En estos importantes procesos intervienen unas células altamente especializadas denominadas neuronas, que son las unidades anatómicas y funcionales del sistema nervioso. Cuando decimos que estas células son altamente especializadas, quiere decir, o una de las principales características es que no se pueden regenerar, pues, ¿no? Obviamente. El sistema nervioso también determina el estado emocional y psicológico del individuo, así como también las funciones superiores, es decir, la orientación, la conciencia y memoria. ¿Ok? Aquí podemos observar un pequeño cuadro que nos permite esquematizar cómo está dividido el sistema nervioso. ¿Ok? El sistema nervioso está dividido en dos grandes partes, el sistema nervioso central y el periférico. Dentro del sistema nervioso central, nosotros vamos a encontrar al encéfalo y a la médula espinal. ¿Ok? Dentro del sistema periférico, ¿no? El sistema nervioso periférico, está el somático, el autónomo, vegetativo o visceral. ¿Ok? En el sistema nervioso central, dentro del encéfalo, vamos a encontrar los hemisferios cerebrales, el cerebelo, ¿correcto? El tronco encefálico, ¿sí? El mesencéfalo, ¿correcto? Obviamente el mesencéfalo se encuentra dentro del tronco encefálico, pues, ¿no? Al igual que la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Ahora, en el sistema nervioso periférico, en la parte somático tenemos los nervios craneales y tenemos los nervios raquídeos. En la parte autónomo vegetativo o visceral tenemos el sistema simpático y parasimpático. ¿Ok? Esta es básicamente la estructura de cómo está dividida, ¿no?, el sistema nervioso. Comencemos rápidamente. Hablemos acerca de la embriogénesis del sistema nervioso. ¿Cómo es que este sistema se va a originar? ¿No? Aquí se menciona que se origina en el ectodermo, o sea, es decir, en la capa externa, ¿sí? En la capa embrionaria externa. Desde la tercera semana de desarrollo embrionario, se forma un engrosamiento en la parte media y dorsal del ectodermo que origina a la placa neural y que al hundirse va a determinar el surco neural, que se hace más profundo y constituye el tubo neural. A partir del tubo neural se observan 3 vesículas primarias en la porción cefálica, ¿correcto? Estas 3 vesículas primarias, ¿no?, las vesículas número 1, son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿ok? Básicamente, pues, como sinónimo se le determina como cerebro anterior para el prosencéfalo, ¿no? Cerebro medio para el mesencéfalo y cerebro posterior para el rombencéfalo, ¿ok? A la quinta semana del desarrollo embrionario se observan 5 vesículas secundarias que se originan en las vesículas primarias, ¿ok? Ahora, estas 5 vesículas, ¿no?, se van a originar de la siguiente manera. Mira, en el prosencéfalo se van a originar 2 vesículas secundarias, pues, ¿no? El telencéfalo, el diencéfalo, ¿ya? Son 2. Y básicamente el telencéfalo determina, ¿no?, los hemisferios cerebrales. El diencéfalo determina el tálamo óptico, el hipotálamo y la hipófisis. Ahora, del mesencéfalo se va a originar el mesencéfalo, ¿no?, como una vesícula secundaria, ¿ya? Y esta parte va a determinar los pedúnculos cerebrales. Ahora, del rombencéfalo se van a generar 2 vesículas secundarias, pues, ¿no? Tenemos el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo va a encargarse de determinar el cerebelo y la protuberancia anular, ¿correcto? Mientras que el mielencéfalo va a generar o va a determinar el bulbo raquídeo. ¿Ok? Continuemos. El cerebro. El cerebro es la porción más voluminosa e importante del neuroeje,
que ocupa la parte antero-superior, ¿no? Y se ubica dentro de la caja craneana. Está formado por las estructuras derivadas de las dos primeras vesículas, ¿ok? Las vesículas cerebrales secundarias, es decir, el telencéfalo y el diencéfalo. El cerebro está constituido por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Comencemos hablando acerca de los hemisferios cerebrales. Son dos, ¿correcto? El derecho y el izquierdo, y están separados por la cisura interhemisférica, ¿ok? Los hemisferios tienen las siguientes características. Tienen una forma ovoidea, ¿no? Vista frontalmente, y tienen la forma de un guante de box, vista lateralmente. El tamaño está entre 17 centímetros de longitud, 14 centímetros de diámetro y 13 centímetros de espesor. El peso aproximado es de 1200 gramos, ¿correcto? Y presenta el polo frontal, occipital y temporal. Ahora, las caras. Presenta tres caras. Tenemos la cara dorsolateral, tenemos la cara basal o inferior y la cara medial o interna. La cara dorsolateral corresponde a la bóveda del cráneo. Se divide en lóbulos que están limitados por la cisura de Silvio o lateral. ¿Ok? Aquí cabe mencionar que esta parte está relacionada con el centro del lenguaje, la memoria y la audición. La cisura de Rolando, o también conocida como la cisura central, está relacionada con los centros motores y sensitivos. La cisura perpendicular o simiana está relacionada con las áreas visuales. La cisura de cíngulo, ¿no? O callosomarginal está relacionada con las áreas corticales que intervienen en las respuestas olfatorias y emocionales. Y la cisura colateral o temporo-occipital interna está relacionada con el centro del olfato. La cara basal o inferior descansa hacia adelante sobre el piso anterior y medio de la base del cráneo y hacia atrás sobre el tentorium, ¿no? Que es básicamente la tienda del cerebro, que la separa del cerebelo. La cara medial o interna corresponde a la hoz del cerebro, ¿no? Al meninge, y los senos venosos sagitales superior e inferior. También se observa la cisura marginal del cuerpo calloso, se observa la cisura calcárea, el lóbulo cuadrado, ¿no? La circunvolución del cuerpo calloso, la circunvolución frontal interna y el lóbulo paracentral. Continuemos. Ahora que estamos mencionando los lóbulos, hablemos acerca de ellos, pues, ¿no? Las cisuras mencionadas dividen cada hemisferio en 4 lóbulos. Lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal por delante de la cisura de Rolando y por encima de la de Silvio. El giro más importante es el lóbulo, es el precentral, que está inmediatamente por delante de la cisura de Rolando. El lóbulo parietal se encuentra por detrás de la cisura de Rolando, por encima de la cisura de Silvio y por delante de la cisura parieto-occipital. Contiene al giro poscentral inmediatamente por detrás de la cisura de Rolando. El lóbulo temporal se encuentra debajo de la cisura de Silvio y el lóbulo occipital se encuentra por detrás de la cisura parieto-occipital. ¿Ok? Y además contiene la cisura calcarina. Continuemos rápidamente. La configuración interna. A ver, el cerebro presenta los siguientes elementos. En primer lugar tenemos la sustancia gris, conformada por los cuerpos o somas de las neuronas, ¿no? Se les halla a nivel de la corteza y los núcleos grises, o también conocidos como ganglios basales. La corteza cerebral es una lámina delgada, ¿no? De 1,5 a 4,5 milímetros de espesor y plegada en circunvoluciones y surcos numerosos, con una superficie aproximada de 220 centímetros cuadrados,
contiene el cuerpo de 14.000 millones de neuronas. Esta parte del encéfalo es la encargada del aprendizaje, la memoria, el análisis y la información, la iniciación de la reacción motora y la integración de las señales sensitivas. En la corteza encontramos 6 capas celulares, que son la capa molecular, ¿no?, o plexiforme, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna y la capa piramidal interna, y también la capa fusiforme o polimorfa. Funcionalmente, en la corteza encontramos las siguientes áreas de proyección. Tenemos las áreas sensitivas, ¿no?, que reciben las impresiones captadas por los receptores periféricos, pues, ¿no? Tenemos las áreas motoras que emiten los impulsos destinados a la actividad muscular. Tenemos las áreas sensoriales, ¿no?, que son los centros corticales de los sentidos. Tenemos las áreas de asociación que corresponden a las 2/3 partes de la superficie cortical que interviene en las funciones cerebrales superiores. Tenemos los núcleos basales. Se encuentran en la parte central de los hemisferios cerebrales, por fuera y encima del tálamo óptico. Son el núcleo caudado, el núcleo lenticular y los núcleos amigdalinos. El núcleo caudado y el núcleo lenticular conforman el cuerpo estriado, mientras que el núcleo caudado y el putamen controlan los movimientos subconscientes de los músculos esqueléticos, ¿correcto? Como balancear los brazos al caminar, etcétera, ¿no? La corteza cerebral está dividida en áreas funcionales según el esquema de Brodmann, en las que se proponían mapas corticales elaborados de acuerdo con la estructura celular y la estratografía, ¿no?, de la corteza. Estas áreas son el lóbulo frontal, ¿sí?, que presenta el área 4, es decir, el área motora precentral o prerolandina, ¿no? Prerolandina. La situación, o dónde se encuentra situado, en la circunvolución frontal ascendente. ¿Qué funciones cumple? Movimientos voluntarios de los músculos estriados. La parte dorsal aérea está en relación con los movimientos de los miembros inferiores. La parte media con los de las extremidades superiores y tronco. Y la parte inferior con los de la cabeza y el cuello. Las lesiones. La destrucción total del área 4 produce hemiplegia, ¿no?, contralateral. En cambio, la destrucción parcial produce hemiparesia, ¿ok? Cabe mencionar que la hemiplegia, bueno, es una parálisis contralateral, pues, ¿no?, del cuerpo, ¿ya? Mientras que la hemiparesia consiste en una debilidad muscular y una parálisis parcial, ¿sí?, de una parte del cuerpo que puede involucrar los brazos, las piernas e incluso los músculos faciales. ¿Ok? El área 6 está situado en la circunvolución frontal superior. La función que cumple es básicamente produce efectos parecidos al área 4. La estimulación del área 6 beta provoca la desviación de la cabeza y el tronco hacia el lado opuesto. El área 6 mantiene relaciones con el área 4. Las lesiones de esta área puede ocasionar parálisis espástica. ¿Ok? Bien, aquí cabe mencionar que la parálisis espástica es un tipo de parálisis en la que los músculos se encuentran muy rígidos, ¿correcto? Y en consecuencia les dificulta la movilidad de las personas, ¿no?, o del paciente en este caso. Ya, el área 8 está ubicada en la circunvolución frontal superior. Las funciones que cumple es en relación con los movimientos conjugados de los ojos y la cabeza y con los cambios pupilares. Las lesiones generan alteraciones de estas funciones.
El área 9, 10 y 11 se encuentran ubicados en la región anterior del lóbulo frontal. Las funciones que cumplen son básicamente coordinación de la función mnésica, ¿sí? Interviene en la preparación de ideas, ¿no? Y en gramas, control de movimientos intencionales aprendidos, asociación de ideas y elabora la conducta moral. ¿Ok? Las lesiones, pues bueno, puede producir apraxia, que es la pérdida de la capacidad de realizar movimientos intencionales. Puede producir amnesia, sobre todo en la memoria reciente. Pérdida de la capacidad de discernir en la moral y el juicio. Disturbios emocionales. ¿Ok? El área 44, 45 y 47 se ubican en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo. Las funciones que cumple es la expresión del lenguaje hablado, sobre todo el área 44 y parte del área 45. Las lesiones producen afasia motora o afasia de Broca, pues, ¿no? Que es la afasia expresiva. ¿Ok? El lóbulo parietal, el área 3, 2 y 1, ¿no? También conocido como el área somestésica o área sensitiva. ¿Ok? Se ubican en la circunvolución parietal ascendente. Las funciones que cumple es el centro de la sensibilidad consciente, es decir, táctil, térmica, dolor. Llegan las vías específicas que conducen la información exteroceptiva, cutánea y la propioceptiva general. Las lesiones puede producir hemianestesia, ¿no? Contralateral. En lesiones parciales se presentan parestesias, ¿no? Que quiere decir un hormigueo, ¿no? O punzadas. El área 5 y 7 se ubica en la circunvolución parietal superior. Las funciones que cumple se les denomina áreas somatopsíquicas, ¿no? Ya que intervienen en las funciones relacionadas con el análisis y la percepción de la información somestésica, ¿no? Es decir, el reconocimiento y distribución del esquema corporal. Las lesiones pueden producir incapacidad de reconocer el esquema corporal propio, ¿ok? El área 34, 39 y 40 se ubica en la circunvolución supramarginal. Las funciones que cumple es básicamente la comprensión del lenguaje escrito y una lesión puede producir la alteración de estas funciones. ¿Ok? El lóbulo temporal, ¿no? Presenta el área 41 y 42, se ubican en la circunvolución temporal superior, disculpen. Las funciones que cumple es que interviene en la audición y eso es para el caso del área 41. Y el área 42 interviene en la comprensión de la audición y la música. Sus lesiones, por ejemplo, el área 51 al lesionarse provoca sordera parcial, mientras que las lesiones del área 42 producen afasia de Wernicke, ¿no? O afasia receptiva, o también conocida como afasia de comprensión del lenguaje hablado. El área 22, también conocido como el área audiopsíquica, ¿no? Está situada en la circunvolución temporal superior. La función que cumple es la de discriminación y comprensión de las cualidades de los sonidos. Las lesiones, se presenta un tipo de afasia de comprensión, ¿no? Sordera verbal, también conocida. Luego tenemos el lóbulo occipital. Presenta el área 17, el área visual. Se ubica en la cisura calcarina. La función que cumple es la de intervenir en la visión binocular. Sus lesiones, la lesión unilateral produce ceguera unilateral, con alteraciones en los campos visuales y alucinaciones visuales. La lesión bilateral produce ceguera total, ¿no? O amaurosis. El área 18 y 19 se ubica en el lóbulo occipital, periféricamente en la cisura calcarina. Las funciones que cumple el área 18 interviene en la orientación y regulación de la postura. El área 19 interviene en la síntesis, integración y correlación
de las impresiones visuales y permite la captación de las cualidades visuales de los objetos, es decir, forma, tamaño. Bien chicos, entonces de esta manera culminamos esta primera parte del sistema nervioso.